Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este podcast matutino de Nicaragua Investiga. Les saluda Jennifer Ortiz. Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021. Gracias por estar con nosotros. Recuerde comentar este video para participar de los temas que vamos a analizar el día de hoy. También les recordamos que es muy importante que se suscriba a nuestro canal. Hay muchas personas que entran a ver nuestro contenido pero no se han suscrito. Cuando usted se suscribe, apoya a este proyecto informativo. Más personas pueden seguir informándose a través del trabajo periodístico de nuestro equipo. Recuerde, suscribirse es completamente gratuito y puede hacerlo ahora mismo. Queremos analizar el impacto que ya empiezan a tener las recientes sanciones norteamericanas en instituciones públicas y las movidas que ha hecho ya el régimen de Daniel Ortega para evadir los efectos de ese castigo estadounidense. Se conoció que este miércoles se nombró a Bruno Mauricio Gallardo Pallavicini en el cargo de viceministro de Hacienda y Crédito Público, según se dio a conocer a través del diario oficial La Gaceta. La movida se da, como ya decíamos, luego de estas sanciones impuestas por Estados Unidos contra José Adrián Montenegro Chavarría, quien estuvo en el cargo desde mayo del año pasado y que también tenía la misión de evadir las sanciones que en su momento se habían aplicado al ministro de Hacienda Iván Acosta. En la Gaceta no apareció la derogación del cargo de Chavarría, por lo que al parecer ambos funcionarios quedan en el mismo puesto. Esto es algo que ya ha hecho Daniel Ortega en reiteradas ocasiones cuando se aplican sanciones a sus funcionarios, y lo que sucede es que abulta más la planilla estatal porque se nombra a 2 o 3 ministros en lugar de la persona que ha sido sancionada. Entonces, esta ya es la segunda ocasión en que Daniel Ortega tiene que hacer este tipo de movimientos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ya había sido sancionado Iván Acosta y entonces él nombró a José Adrián Montenegro Chavarría para básicamente ser el librador de firmas y el que hiciera operar a la institución. Sin embargo, ante las nuevas sanciones, ahora se está nombrando a Bruno Mauricio Gallardo Pallavicini. Ese es un primer movimiento que hizo Daniel Ortega ante estas sanciones. Él va a ser ahora la firma autorizada para la firma de cheques y para todas las documentaciones oficiales relacionadas con la administración de finanzas públicas de nuestro país. También tiene autorización para firmar documentos necesarios para el desembolso de fondos nacionales y extranjeros y los derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional, de acuerdo a todas las gestiones que haga el gobierno. Recordemos que este cargo, al ser sancionado, pone en serios aprietos al gobierno porque básicamente el régimen de Ortega necesita siempre tener una firma autorizada para los préstamos de los que está viviendo, porque ahora mismo Daniel Ortega está endeudando muchísimo al país, está haciendo préstamos multimillonarios por todos lados donde le abren esa posibilidad para poder sostenerse ante el cierre de cooperación, ante la huida de la inversión extranjera debido a todas las cosas, todas las acciones que ha ejecutado y que ahuyentan a todos estos cooperantes inversionistas. Entonces, Daniel Ortega ha sustituido ese cargo. Pero, ¿qué otra cosa que sabemos que pasó también a consecuencia de estas sanciones? Bueno, que varias estaciones de servicio, varias gasolineras han decidido emitir comunicados internos en los que ha informado a su personal que queda prohibido a partir de la fecha aceptar la compra de combustibles con cupones del Ministerio Público. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas instituciones públicas han hecho acuerdos con estas estaciones de servicio, estas gasolineras, ofrecen cupones
para poder llenar combustible. Estos cupones se los ofrecen a sus altos funcionarios que tienen estos bonos, ¿verdad? Ya sabemos que varias instituciones públicas trabajan de esta manera. Aparte de jugosos salarios a sus funcionarios, le ofrecen bonos de combustible mensual. Eso pasa también en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ofrecen estos bonos, las gasolineras los van acumulando y luego a final de mes o cada cierto periodo hacen las cuentas, hacen una ponderación. La empresa, la gasolinera les informa cuánto se debe a través de estos cupones y el Ministerio Público emite un cheque para pagar esa deuda. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora con la imposición de sanciones estadounidenses al Ministerio Público, las gasolineras han decidido que no pueden seguir teniendo este tipo de convenios con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y han orientado que no se admita más estos cupones. Esto ha sido un golpe significativo porque la institución va a tener que operar de otra forma para poder abastecer de combustible a sus funcionarios de alto rango, ¿no? Y normalmente lo que tendría que hacer aquí es pagar en efectivo porque no tiene otras opciones, al menos que luego traten de acudir a otro tipo de mecanismos, a como sabemos que lo han hecho otras instituciones que también están sancionadas, como la policía, que ya son mecanismos más turbios y que incluso ni siquiera dan a conocer públicamente precisamente por la opacidad y la irregularidad que representa esto en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, ya están las primeras repercusiones de las sanciones en Nicaragua y seguramente el gobierno de Daniel Ortega, el régimen de Daniel Ortega en algún momento va a tener que irse en contra de las gasolineras, ¿no? Principalmente esas que son privadas todavía, que no están bajo su control, porque ya recordemos que hizo lo mismo con los banqueros cuando los bancos estaban cerrando cuentas de sus funcionarios sancionados, porque es lo que básicamente orienta a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas gasolineras importan petróleo a través de empresas norteamericanas, entonces no les conviene incumplir con las disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y por eso tienen que prohibir este tipo de relaciones comerciales con una institución sancionada. Lo mismo pasaba con los bancos. Los bancos trabajan con otras instituciones bancarias internacionales que se rigen por reglamentos de Estados Unidos o tienen inversionistas norteamericanos. Por eso tenían que cerrar las cuentas a esos funcionarios sancionados. Sin embargo, Daniel Ortega encontró la manera de, a través de una reforma a la ley de consumidores, porque tiene todo el control en la Asamblea Nacional para inventar cualquier ley que él considere de su beneficio, y lo que hizo fue obligar a los bancos a mantener abiertas estas cuentas. Todavía no se sabe desde ese momento, ya ha pasado mucho tiempo desde que eso sucedió, qué repercusiones ha tenido esto en los bancos o cómo los bancos han manejado esta contrariedad que hay entre la legislación vigente de Nicaragua y los reglamentos o los lineamientos internacionales. Otra noticia que queremos comentar es la que se conoció el día de ayer en relación a los presos y presas políticas de Nicaragua, principalmente a estos que se han llamado presos electorales, que son los que Daniel Ortega y Rosario Murillo mandaron a encerrar justo previo al proceso de votaciones del 7 de noviembre para evitar tener competencia significativa en ese proceso y liarse solo con los partidos colaboracionistas que no tenían la menor posibilidad de ganar. Se ha autorizado una nueva visita a estos presos políticos y los familiares de ellos han dicho que se encuentran en condiciones siempre inhumanas y deplorables. Han reportado que siguen perdiendo peso desde su última visita. Ya en las visitas pasadas habían dicho que la mayoría de ellos había bajado entre 15 y 45 libras y lo que dicen ahora es que adicional a esa pérdida de peso siguen mostrando más delgadez debido
a que al parecer, según lo que denuncian los familiares, no están teniendo una alimentación adecuada. Dicen que uno de los que más ha perdido peso es el líder campesino Medardo Mairena. De acuerdo a publicaciones hechas por personas del movimiento campesino, Mairena se encuentra con una pérdida de más de 10 libras en el último mes, además de lo que ya habían reportado. Es una pérdida de peso significativa y sus familiares están muy preocupados. Otro de los presos políticos que también continúa adelgazando es Félix Maradiaga, el aspirante presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco. En el último mes ha perdido 2 libras, pero desde que está detenido ha perdido 47 en total, según declaró Berta Valle, su esposa. Maradiaga se mantiene en una celda con las luces apagadas todo el tiempo y la única claridad que recibe es la que entra durante el día, según informó Valle, que también denuncia que solamente recibe sol una vez cada 10 días durante 15 minutos y los interrogatorios continúan siendo constantes y agresivos en su contra. Juan Sebastián Chamorro también recibió visita de sus familiares. Han reportado que en el caso de él la situación es muy contraria a lo de Félix Maradiaga y las luces en su celda se mantienen encendidas todo el tiempo porque es una forma de castigarlo, es una forma de evitar que él pueda dormir, según lo que han dicho sus familiares. Otra de las denuncias que hacen los familiares es que pasan mucho frío los presos electorales porque no les permiten tener cobijas para poder soportar las bajas temperaturas que normalmente ya al final de la tarde y en la noche hacen en esas celdas. Lo que han dicho sus familiares es que los presos han manifestado la incomodidad de poder dormir sin tener frazadas porque en ese lugar, en esas celdas, hace bastante frío por la noche. Así que esa es la situación. También tuvimos reportes de Lesbia Alfaro, madre de Lester Alemán, el líder estudiantil que fue apresado también. Ella relató que desde el día de su detención hasta la fecha, el joven ha perdido 25 libras. Es realmente impactante porque si recordamos la contextura física de Lester Alemán, es realmente una persona muy delgada. Dice la mamá que Lester Alemán anda pesando alrededor de 122 libras y que ha desarrollado problemas de migraña, debido a las situaciones y condiciones deplorables en las que los mantienen. También dice que tiene problemas en su pierna debido a que su celda es muy pequeña, no le permite mucha movilidad y solamente le permiten tomar el sol una vez por semana durante 10 minutos. Y aquí es muy importante mencionar esto porque quizás las personas que no lo saben podrían creer que esto no tiene mayores repercusiones, pero la luz solar es muy importante para los seres humanos, es una de las principales fuentes de vitamina D y los reos, según los convenios internacionales de derechos humanos para los presos y también leyes que hay contra la tortura, indican que el personal penitenciario debe garantizar una dosis de sol de manera recurrente para las personas que se encuentran detenidas. Cuando las personas se encuentran detenidas, no significa que pierden sus derechos como ciudadano y mucho menos sus derechos humanos. Y lo que ha pasado en Nicaragua con estos presos, según lo que denuncian sus familiares, es que básicamente se encuentran en condiciones de tortura. Por eso cuando las personas no reciben mucho sol, empiezan a mostrar palidez y un sinnúmero de complicaciones porque básicamente es un requerimiento, ¿no? Para todo ser humano. También denunciaron que hay 3 mujeres que se encuentran bajo condiciones tan deplorables que ya encajan en el término de la tortura. Entre ellas se encuentran Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil,
Suyen Barahona y Dora María Telles. Son cuatro mujeres que son integrantes de UNAMOS, el antiguo Movimiento de Renovación Sandinista, que se encuentran aisladas y se encuentran sin poder tener ningún tipo de interacción. Básicamente es una de las peores formas de castigo que se establecen en los sistemas penitenciarios y no se sabe por qué razón se ha tomado esta decisión. Es lo que han denunciado los familiares de estos detenidos que ya cumplen casi 6 meses de detención. Recordemos que el primer arresto fue el de los administrativos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y eso ocurrió a finales de mayo. Estamos hablando de que ya pasó junio, julio, agosto, septiembre, octubre y casi termina noviembre. Estas personas ya están cumpliendo casi 6 meses de detención y no hay esperanza de que el gobierno de Daniel Ortega vaya a mostrar alguna disposición o voluntad política para empezar su liberación, ya que pasaron las elecciones o las votaciones y que cumplió su cometido de reelegirse de manera irregular al punto que ha sido condenado por una cantidad significativa de países en todo el mundo y ha sido declarado ilegítimo a nivel internacional a través de una resolución de la Organización de Estados Americanos, por lo que es un presidente de facto, es un presidente dictatorial. Y una última noticia que queremos comentar con ustedes y que pueden encontrar en nuestro sitio web nicaraguainvestiga.com es el derroche de dinero que va a hacer la Asamblea Nacional de Nicaragua al destinar fondos para comprar 820 canastas navideñas para su personal administrativo. ¿Y por qué decimos que es un derroche? Porque la mayoría de empresas hace esto como una forma de agradecer a su personal por un año de esfuerzo, etcétera. Pero lo que sucede es que la planilla de la Asamblea Nacional es ya bastante abultada. Los trabajadores de esta institución ganan salarios muy jugosos, muy jugosos. Nosotros como Nicaragua Investiga hemos tenido acceso a información privilegiada de este poder del Estado y podemos decirles de que los salarios de esos trabajadores no se comparan con el promedio del salario que gana el resto de nicaragüenses en la mayor parte del país, que tienen un salario mínimo muy por debajo incluso del precio de la canasta básica. Estos trabajadores podrían bien cubrir 2 o 3 canastas básicas perfectamente del costo que tiene actualmente, ¿verdad? Que sobrepasa los 14.000 córdobas con esos salarios que tienen asignados, además de bonos y otro tipo de beneficios. Pero es que además la Asamblea Nacional tiene entre esos beneficios la entrega de un paquete alimenticio cada mes para estos trabajadores. Pero en fin, la Asamblea Nacional que controla el dictador Daniel Ortega va a entregar estas 820 canastas navideñas a su personal. Para adquirirlas lanzó una licitación selectiva, que aquí hay otro punto. ¿Qué es una licitación selectiva? Cuando el Estado compra, tiene que hacer una licitación pública para escuchar la oferta de varios posibles proveedores y luego, a través de criterios que están establecidos en la ley, elegir la mejor oferta, la que sea más económica, la que se ajuste más a lo que necesita la institución, etcétera, con el fin de ahorrar fondos. Recordemos que estos son fondos estatales, son fondos que salen de nuestros impuestos y por tal razón la ley obliga a que la administración pública haga la compra más adecuada para ahorrar fondos de los nicaragüenses. Sin embargo, una licitación selectiva implica que ese proceso a través del cual se escucha varias ofertas quede anulado y solamente se elija ya de hecho a una empresa previamente seleccionada o previamente acordada, y esto básicamente lo que hace es favorecer el nepotismo o el tráfico de influencias, porque lo que suele suceder en estos casos debido a la turbiedad es que los proveedores suelen ser allegados al régimen y de esa manera el dinero siempre queda circulando entre la misma familia, entre los mismos allegados, entre el mismo círculo de poder. Es lo que pasa también
con otro tipo de contrataciones públicas. A veces la gente, como desconoce cómo funciona, pues viene y dice, Daniel Ortega ha construido muchas carreteras o muchos parques, sí, pero lo ha hecho ¿cómo? A través primero del dinero de los nicaragüenses, que eso en primer lugar hay que tenerlo clarísimo. No es dinero que sale del Frente Sandinista y no es una bonificación o un regalo que están haciendo a la población, es un deber de todo Estado, de toda administración, eh, gestionar los recursos públicos de los nicaragüenses y hacer este tipo de obras. Pero además de eso lo hacen a través de licitaciones de este tipo, a través de las cuales benefician a empresas, a constructoras que normalmente están ligadas al régimen de Daniel Ortega, y por eso es que vemos que sus allegados se han enriquecido de manera descomunal en los últimos 16, 14 años que ellos llevan en el poder. ¿Por qué? Porque básicamente han tenido la libertad de poder acceder a estos contratos públicos que les permiten jugosos montos, y muchas veces el control sobre la calidad de estos productos que ellos entregan no es muy riguroso. Todavía no se sabe cuánto va a costar este bono extra que van a recibir los trabajadores de la Asamblea Nacional. Casi todos, por no decir todos, son simpatizantes, militantes del sandinismo, que están ahí, quizás no tanto por su capacidad, aunque probablemente alguno habrá que tenga la capacidad para desarrollar las funciones que le fueron asignadas, pero la mayoría está por conveniencia partidaria, por favoritismo. Es a como se ha movido en los últimos años el sandinismo. Hay muchas personas que están contratadas en puestos públicos solamente para pagar favores políticos, para pagar simpatías, pero en realidad no tienen la capacidad o las habilidades para ejecutar esas funciones, porque desafortunadamente se trabaja una planilla prebendaria en Nicaragua. Nosotros queremos agradecer su sintonía a este podcast de la mañana. Recuerde que todos los días a primera hora estamos analizando las noticias más importantes. Usted las puede conocer en detalle a través de nuestro sitio web www.nicaraguainvestiga.com, pero también puede seguir el momento a momento de lo que pasa en Nicaragua a través de nuestras plataformas digitales. Ahora mismo tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y estamos también estrenando nuestra cuenta en TikTok. Muchísimas gracias de nuevo por su sintonía. Soy Jennifer Ortiz. Los esperamos mañana con más información, pero también recuerde que en la tarde hay un resumen de noticias. Hasta la próxima.